¿Me escuchan ahora, chicos? Sí, profe, se escucha. Ok. Bueno, esta es la función que nos quedó hablar para nuestro examen, ¿verdad? La función de la administración de personal. Ustedes tienen ya ese material, yo ya les pasé, ¿verdad? Ya habíamos hablado en sí de la gestión de recursos humanos, habíamos hablado, ¿verdad? Que la función de reclutamiento y la función de selección de personal, ¿verdad? Eran los pasos que se podía seguir, ¿verdad? Y luego que viene la función de administración de personal. Acá nosotros vemos, hay muchas situaciones, chicos, en las empresas, ¿verdad? Que generalmente tienen que o realizan un cambio estructural drástico, radical, que a eso se le llama una reingeniería o una reestructuración, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener especial cuidado con los empleados, ¿verdad? Porque hay un redimensionamiento empresarial. Muchas veces la empresa nace chiquitita, pero va creciendo, crece desordenadamente, crece, así nomás, y después ya es todo un peso pesado para la organización, toda esa carga social de pago de salario, vacaciones, aguinaldo, todos sus derechos, bla, 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 ¿verdad? Entonces la empresa dice, bueno, vamos a volvernos en vez de vertical, horizontal y vamos a achicarnos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los departamentos que están de más, dónde hay más gente, vamos a reacomodarle o vamos a despedirle o vamos a fusionarnos o vamos a vender la empresa, ¿verdad? Entonces, hay diferentes maneras de redimensionar una empresa. A ver un poquitito, ¿quién me va a ayudar acá? Ariel, háblame del proceso. Primero Ariel y después Gustavo. El proceso de reorganización empresarial. Nos vamos a plan- nos vamos a plantear la reorganización que supone un redimensionamiento. Redimensionamiento es la reducción de personal. Si consideramos que son procesos inevitables para la empresa, lo que tenemos que hacer será buscar la solución creativa que satisfagan las necesidades económicas de la empresa, las sociales, políticas y psicológicas. Muy bien. Entonces, primer proceso es reorganización empresarial, que hablamos de una reducción. El segundo, Gustavo, Hola, profe, ¿me escucha bien? te escucho súper. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bueno, estás? todo bien. Una de las competencias clave del gestor de recursos humanos debe ser la gestión del cambio, asegurando la viabilidad del proyecto empresarial. Debemos de plantearnos no como un coste, sino como una inversión con sus beneficios y rentabilidad. Debemos de intentar que cuando el proyecto finalice todo vuelva a su normalidad, el negocio competitivo y un buen clima de trabajo. Excelente. Entonces, una opción, uno es la reducción de personal, ¿verdad? Que dijo Ariel. Gustavo habla ya de una plantilla como proyecto empresarial, ¿verdad? Que aquí lo que nosotros hablamos es de ahorrar, ¿verdad? Pero no pensarlo como un costo, sino como una inversión finalmente. A ver, Lucía, háblame sobre el proceso de despido como modelo de redimensionamiento. Muchas veces podemos decidir, no,
quiero despedir, no quiero reorganizar mi empresa. Vamos a tener que sacar gente, especialmente después de la pandemia, ¿verdad? Así mismo, Hola, hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Bien, todo bien. Los responsables de recursos humanos deben de formarse para reducir el impacto que tiene un proceso de despido. Debemos de recordar la importancia psicológica y los aspectos humanos. Gestionar estos cambios organizativos es como gestionar un despido individual con sus normas y fases. Hay que preparar a los directivos para la comunicación, los riesgos y los problemas derivados. Debemos de evaluar su capacidad estratégica y de liderazgo, su coeficiente emocional e intelectual. El proyecto ha de respetar los tiempos de proceso del duelo, los sentimientos deben ser respetados, entendidos y acompañados. Ante la noticia del despido solemos sentir un choque o trauma. Suele ser seguido de una negación de la realidad, una fase de comprensión con fuertes sentimientos de depresión o euforia. Pasaremos a una fase de integración y terminaremos con la aceptación. Muy bien, entonces imagínense ustedes, ¿verdad? Que están dentro de una empresa hace muchos años y de repente la empresa decide reducir, ¿verdad? El personal a través del despido. Y ahí hay un impacto psicológico muy grande por sobre todas las cosas. Y eso es lo que el departamento, la gestión de recursos humanos tiene que atender, ¿verdad? Hay gente que queda marcada por toda la vida. Hay gente con muchos sueños, muchas ilusiones, muchos proyectos, ¿verdad? Que de repente le dicen, bueno, quedaste fuera, ¿verdad? ¿Y qué haces cuando hubo horas, días y noches dedicaste a esa empresa, a tu trabajo, a ese proyecto, ¿verdad? Y no es eso, a veces te endeudaste sabiendo que estás en ese trabajo con ese sueldo y hiciste planes, ¿verdad? Entonces, primero hay que evaluar esta capacidad estratégica y de liderazgo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver la parte emocional e intelectual de esos empleados, ¿verdad? Porque hay un proceso, ¿verdad? Hay que atender los tiempos del duelo que se van a dar ante esta situación. Primero, luego del shock, ¿verdad? Antes del shock de la noticia, la gente ya que corren rumores, ¿verdad? Ya corren rumores, se dice, que se dice, que se dice, pero uno nunca cree hasta que llega el día que el jefe te llama, te reúne y te dice, ok, ¿verdad? Termina esta empresa o son despedidos y eso generalmente muchas personas sienten como un choque o trauma, ¿verdad? Entonces, después, ¿qué hacemos? Paso normal ante una situación como esa, la negación, negamos. Después nos enojamos, ¿verdad? Es otra fase. Hay sentimientos de depresión o de euforia, insatisfacción, frustración, una cantidad de cosas que siente ese personal, ¿verdad? Y bueno, después se va hablando, se va negociando y no te queda de otra que aceptar, ¿verdad? Pero de todo eso se tiene que encargar la empresa, ¿verdad? Esa es la tercera etapa, ¿verdad? Y luego ya tenemos las etapas cronológicas del proceso en sí, ¿verdad? Una vez que se anuncian estas medidas, el cómo, el cuándo se anuncia es clave para el éxito del proyecto. Procurar lo menos posible que corran los rumores, ¿verdad? Para evitar esa ansiedad en ese personal, ¿verdad? Entonces, lo antes posible, ¿verdad? Y preparar esta reunión, ¿verdad? En la preparación se analiza la decisión, los objetivos, ¿verdad? Que tienen que ser suficientemente definidos, ¿verdad? De forma clara, o sea, ¿qué queremos lograr con estos despidos? ¿Verdad? El costo-beneficio generalmente, ¿verdad? Porque lo que hay que evitar es la improvisación, por eso que se planea, por eso que decimos que esto es un proceso, tiene etapas, tiene fases, no se puede saltar, ¿verdad? Y ahí también una buena empresa tiene que poner en marcha un plan social, ¿verdad? Diseñar medidas para reparar el perjuicio causado a esos empleados. Generalmente, en primer lugar, se identifican los afectados,
esos afectados que abandonan las empresas y también separar de los que se quedan en la empresa y sobre todo los afectados indirectos, que son los agentes sociales, los agentes políticos, los clientes, los proveedores, o sea, todo el entorno externo también se ve influenciado, acompañado de cada personal, su familia, ¿verdad? Su familia, porque a mí, si a mí me despiden, mi familia se ve afectada con la falta de ese salario, mi hijo se iba a una escuela, se ve afectada esa escuela porque ya no se recibe ese salario, ese inglés, ese baile, ese fútbol, esas cuentas, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de protagonistas externos que también se ven afectados, ¿está bien? Entonces, ¿qué se hace aquí? Un análisis cualitativo, se hace un análisis cuantitativo. ¿Qué significa eso, Rosalía? ¿Vos qué entendés por análisis cual y cuantitativo? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Cuantitativo sería en cantidad Muy y bien. volumen. En cantidad y volumen. Sí. ¿Y cuál? Un ratito, profe, parece que mi... Bueno, cuantitativo es como dice la compañera, en cantidad, ¿verdad? Yo tengo que tener una estadística, me tiene que generar números estas personas que van a ser despedidas, ¿verdad? Números más, números menos, exactamente, pero no me puedo olvidar de la parte cualitativa, ¿verdad? O sea, los perjuicios, todo lo que va a implicar el cambio que se va a dar. Entonces, hay medidas sociales para cada colectivo, aunque nosotros podemos hacerlo individualmente, ¿verdad? Se tiene en cuenta generalmente, hay por ejemplo lo que se llama el retiro voluntario, se le propone, te vamos a pagar esto, pero si vos firmas tu renuncia para no ir directamente ya a un despido, ¿verdad? Luego, otro factor muy importante ya es aquí la comunicación, la socialización, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, hablamos de la comunicación para que sea exitosa, ¿verdad? Esta comunicación, la dirección es quien tiene que llevar la iniciativa. No puede venir tu jefe directo a avisarte, tiene que haber una reunión con los dueños, con los accionistas, muy sentido. Ellos sí que más tristes que nosotros, ¿verdad? En donde generalmente para esta comunicación hay 4 recomendaciones. Primero, anticiparse, ¿verdad? Ser quien lleve la iniciativa, no después de que ya corrió todo el rumor, la gente ya está todo llorando por ahí. Ahí recién decir. Segundo, darle un sentido al proyecto y explicar la visión de futuro. O sea, por esta situación se toma esta decisión. Tercero, controlar y coordinar la difusión de la información porque, ojo, que eso dijimos que le afecta al entorno externo, ¿verdad? Especialmente a los clientes. Y luego se preparan las contingencias, ¿verdad? Todo lo que acarrea ese despido, porque el cliente también dice, ¿de qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ve su ventaja, ve su, ni qué decir si hablamos de dinero, de bancos, de financieras, de cooperativas, tu último ahorro puede generar una crisis, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe de considerar. Entonces, hay que planificar el qué, el cómo. O sea, se El globaliza todo, todo un conjunto, entonces, ¿verdad? Es todo un conjunto, entorno interno y entorno externo nosotros tenemos que considerar. Profe, pero hay muchos casos que el jefe nomás ya viene y te dice todo eso. Ya no. Sí, hay lastimosamente hay empresas que no le Sí, importa su personal. correcto. Entonces, no le importa, delega esa responsabilidad, pero para eso nosotros estamos estudiando. Cuando nosotros nos toque estar en esa silla de autoridad, nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que considerar todo este proceso a la hora de un redimensionamiento, porque siempre, chicos, en la empresa en que esté, siempre sea chica, sea grande, así como una familia, ¿verdad? Una familia somos dos, después nacen los hijos, somos 3, 4, 5, Opey se van, se casa, se va, después vienen otra vez,
se agranda, vienen otros 3 nietos de uno, tres de otro, y así mismo es una empresa. Es parte del ciclo de vida, ¿verdad? De una empresa, de un producto. Y para sostenerse en el tiempo, generalmente lo que hay que hacer es tomar estas buenas decisiones que realmente haya la menor consecuencia posible cuando es tiempo de vaca flaca, tiempo de reajuste, tiempo de, justamente estaba viendo que participé esta semana en una charla donde decían que para el 2050 prácticamente la mayoría de los empleos van a ser reemplazados por inteligencia artificial, ¿verdad? Y que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Y se imaginan que un robotcito haga ahora el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en una universidad donde yo estoy, va a ser el inicio de clase la próxima semana y se contrata un robot para que le dé la bienvenida a los alumnos. Se imagina, antes era el profesor, la secretaria, hasta la bibliotecaria estaba ahí diciéndote, yo soy aquí, estoy, ¿verdad? Ahora un robotcito, entonces, inteligencia artificial, chicos. Eh, Siempre el ser humano va a ser necesario. Entonces nosotros también tenemos que seguir estudiando y tenemos que también adaptarnos al medio, ¿verdad? Buscar otra manera de hacer las cosas. ¿Está bien? Bueno, esta realización de este redimensionamiento, una vez que se da el anuncio de las medidas, se empieza una fase de negociación, ¿verdad? La negociación se respeta el proceso de duelo, eso es un despelote, un desastre. No sé si a alguno de ustedes le tocó ya participar de algo como esto y pueda contar su experiencia. ¿Alguno ya vivió un despido así masivo con la pandemia? No, profe. Por, No, profe. por suerte. Bueno, entonces se respeta este proceso de duelo. Hay que intentar reducir el dolor, eliminar el precio de la venganza. La gente se quiere enojar, ¿verdad? Esta realización debe incluir, ¿verdad? Aplicación operativa de medidas. Se tienen que tener en cuenta las contingencias. Hay que saber cuál es la versión que se va a dar. Todos tienen que dar la misma versión. Tener en cuenta todos los precedentes de la empresa y tener en cuenta todo el aspecto jurídico también, ¿verdad? Luego tenemos el seguimiento. En esta fase se pretende controlar que todas las medidas se están implantando correctamente, que las personas se están adaptando a su nueva situación. Este proceso busca conseguir una rentabilidad humana y operativa del proceso, porque ¿qué pasa? Se va 20 compañeros con los que estamos hace 5, 10, 2, 15 años y realmente no sufre solo el que se va, sufre el que se queda porque estábamos acostumbrados, miran a fulanito, miran a menganita, con fulano estaba acostumbrado, o mi jefe tal se fue, le cambiaron, ¿verdad? Entonces hay también un duelo con los que se quedan. Entonces el seguimiento también es una fase, ¿verdad? Que no se puede olvidar. Hay que controlar las medidas que se van a implantar para que las personas que se quedan se adapten a esta nueva situación para conseguir esta rentabilidad humana. Bueno, ante todo esto, cuando decidimos este redimensionamiento, hay soluciones empresariales. Estas medidas suponen la creación o la ampliación, ¿verdad? De otras unidades de negocio y se consideran las más satisfactorias. Y a ver un poquitito, Sergio, ¿puedes leerme estas soluciones que están aquí? Hola, profe, disculpame. Ahora estacioné. Te leo, profe. Dale, ¿podés? Soluciones empresariales. Sí, 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 estacioné ahora. dale. Todas estas medidas suponen la creación o ampliación de otras unidades de negocio. Se consideran de las más satisfactorias de todas las partes, perdón, de todas porque causan las necesidades económicas con las sociales. El proceso de duelo se restituye por un proceso de cambio.
¿Continúo, profe? Sí, sí, Bueno, sería, mi inglés no es bueno, profe. no importa, no te preocupes. Mana, Management, no sé qué es. Management, Management, bueno. Consiste en que uno o varios directivos de la empresa adquieren toda o parte de los activos de la empresa. muy bien. Spin-off. Ah, ok, Spin-off, perdón. sí, Consiste léelo. en que una parte de las actividades de la empresa se constituye como una unidad de negocio independiente que prestará sus servicios de la empresa madre u otras empresas. Seguí nomás. Ok. Reprendedor. Supone la construcción o del entorno económico tras localizar un nuevo emprendedor que adquiere los activos y reconduce el negocio. Reindustrialización. Supone un plan de desarrollo económico de la zona afectada, orientando a atraer la creación y la instalación, perdón, de varias empresas que vendrán a compensar la pérdida de los recursos de la empresa redimensionada. Muy bien, entonces tenemos una de estas opciones. Otra opción que hay es la sesión de equipo. Gracias, Sergio. La sesión de equipo, ahí hablamos. Primero tenemos el outsourcing, que es ceder los vínculos laborales de un equipo, de una empresa madre a una proveedora de servicio, ¿verdad? Esto, por ejemplo, ¿cómo es? Generalmente la empresa es muy grande ya y ¿qué hace? Por ejemplo, su departamento de cobranza, UAU, crean otro con otra sociedad anónima y qué sé yo, le llaman, no sé, por ejemplo, Negofim es la empresa, la parte administrativa y su empresa comercial es Credit Ágil, por ejemplo, el que vende crédito, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó trabajar en esta empresa en un tiempo y éramos Credit Ágil, pero ya de repente creció y tener tanto sueldo fijo, entonces hubo que administrar este personal, gestionar los recursos humanos y se hizo este outsourcing. Se hizo una unidad de negocios, ¿verdad? Donde se fue todo el área administrativa y los cobradores, los vendedores, todo lo que cobraban comisión se quedaron en otra empresa, que es la que provee el servicio. Otro ejemplo es la cesión de equipo. A diferencia del outsourcing, el equipo cedido se desvincula de la empresa. Chao. El otro te compra tu personal, el know-how. ¿Qué significa el know-how? Todo el conocimiento, todo lo que vos le formaste, vos le cedés. Él le lleva a tu empleado por el mismo sueldo, con la misma antigüedad, pero a trabajar a su empresa que no tiene nada que ver con tu empresa, ¿verdad? Después tenemos la gestión del empleo. Aquí hablamos de que son medidas que buscan la recolocación interna o externa de los trabajadores afectados. Hablamos de una reorganización del tiempo y del trabajo, adaptarse a un empleo estable y el outplacement, que es la antena de empleo. Aquí, por ejemplo, se supone la puesta en marcha de un dispositivo que va a colocar externamente a estas personas, ¿verdad? Va dirigido a directivos, a mandos superiores, y la antena de empleo es ya para todos los empleados. Luego tenemos la excedencia. Esta medida permite devolver su independencia tras un periodo de tiempo. Generalmente, vamos a suponer, vos estás por cumplir tus 10 años. Entonces, ¿qué te hacen? Te despiden, guau, te mandan a tu casa 3 meses y después a los 3 meses te vuelven a contratar. Pero vos ya tenés ahí antigüedad cero, ¿verdad? Otra manera es la participación de los laborales en el capital. Muchas veces las empresas están en quiebra, en bancarrota o no tienen plata para despedir a toda esa cantidad de empleados ni le va a poder seguir pagando su sueldo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Se forma parte de una cooperativa y una participación de trabajadores. Creo que lo que antes era ACEPAR, no sé más cómo se llama ahora, o el ferrocarril, por ejemplo, tuvieron que comprar los empleados las acciones, ¿verdad? Entonces, los trabajadores participan directamente de los resultados de la empresa. A fin de mes, a fin de año, se hace una división de utilidades y se reparte entre los propios empleados. Entonces, esa es una manera de pagarle su indemnización, ¿verdad?
Es positivo desde el punto de vista social porque es una nueva visión de negocio, pero también tener en vez de 5 directores, tener 100 dificulta qué cosa, la toma de decisiones, ¿verdad? Bueno, entonces todas estas eran opciones que tenemos nosotros a la hora de realizar un redimensionamiento empresarial, ¿verdad? Ok, ahora ¿qué tenemos? Tenemos también la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, chicos, es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la evaluación de desempeño nosotros tenemos que, ¿para qué sirve primero? La evaluación de desempeño, una vez que vos le contratas, ¿se acuerdan que reclutamos el personal, le seleccionamos y trabaja con nosotros? A los 6 meses, a los 1 año, el empleado se tiene que acostumbrar a ser evaluado. Evaluado por su jefe de arriba, por el jefe directo, por el compañero de al lado y por los que están debajo de él. Eso se le llama una evaluación 360 grados, ¿verdad? Son instrumentos de medida de rendimiento, cual y cuantitativo. O sea, a ver, si tu meta es vender 100 palanganas y vos siempre vendés 50, ¿por qué vos no estás vendiendo los otros 50? Vos me puedes decir, profe, no hay mercadería, no hay materia prima, no hay la máquina, no sé hacer, entonces yo voy a darte una. No es la evaluación de desempeño como muchas empresas usan para despedirle a su personal. Al contrario, es para motivarle, para ascenderle, para mejorarle su salario, para promoverle, ¿verdad? Entonces, la calidad ha pasado de ser un componente pasivo en este momento a algo súper activo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el inconveniente de la evaluación de desempeño? La fuerte carga de subjetividad, ¿verdad? Muchos jefes no saben separar, ay, ella es mi ami, o ay, si charanga tiene con 3 hijos, o es madre soltera, o anga, pobrecito, el padre de familia, el único que trabaja tiene a su mamá, su abuela, su suegra, su tía, su maleta, ¿verdad? Entonces, eso no puede haber cuando se va a hacer una evaluación. Tenemos que ser objetivos. Tenemos que evaluar al empleado realmente por su trabajo. Entonces, la valoración de recursos humanos es un instrumento para mejorar resultados. Es una herramienta que se usa para utilizar, para añadirle valor a la empresa, ¿verdad? Bueno, hay 4 grandes bloques cuando hablamos de la finalidad de una evaluación. Primero, para tener una base de un correcto sistema de retribuciones, ver bien cuánto está ganando todo mi personal, ¿verdad? Segundo, para identificar el desarrollo del personal, el potencial que yo tengo. O sea, yo sé que este fulano en cualquier momento puede subir como tesorero o como contador o como administrador o como jefe, como gerente, como supervisor, ¿verdad? Como instrumento para mejorar las relaciones también, porque da gusto hablar con tu jefe en el día a día, no tenemos tiempo y de vez en cuando da gusto hablar, decirle las cosas, que él te diga todo y vos decirle todo, guau, que le importa a él, guau, que te importa a vos, y así conocer los deseos, las aspiraciones de los empleados. Esto es un proceso, ¿verdad? De valoración. Hay un objeto, un sujeto, hay errores y hay fases que tenemos que saber, ¿verdad? El